Sindicato Mexicano de Electricistas. Se llevó a cabo una conferencia de prensa del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, donde se propone una ampliación del plazo establecido en la reforma para la adopción de la reglamentación al artículo 123 de la Constitución, con el fin de generar diálogo social y terminar con la opacidad que ha caracterizado hasta ahora el proceso. Los riesgos del tripartismo, pues obviamente es que intervengan los patrones para continuar con los contratos de protección patronal. Los riesgos es que controlen los registros. Esto es una violación a los convenios internacionales 87 y 98, sería inconstitucional, nos metería, como ya se ha anunciado, a una lucha jurídica a través de acciones de inconstitucionalidad y a través de amparos. Tendríamos una lucha que estoy seguro convocaría a la mayor parte del sindicalismo. Si el día de hoy ustedes tuvieron la generosidad de estar presentes, imagínense cuando tuviéramos esta noticia del tripartismo, pues sería realmente un movimiento que nos va a unificar como nunca. A lo mejor les decimos que lo hagan, ¿no? Para que nos unifiquemos. Ahora sí, es realmente la noticia más negra que nos podamos imaginar y por esa razón hay que impedirlo. No estamos ahorita hablando de otros tripartismos. En realidad ahorita ese es el punto. Porque la reforma laboral, como ustedes saben, plantea pues básicamente tres cosas: el cambio del sistema de justicia, dos, el órgano descentralizado, autónomo, y en tercer lugar, el sistema de democratización en cuanto a firma de contratos, elección de dirigentes, etc. En el otro tema de los salarios, a mí me parece que es evidente, y esto sería interesante que lo compartiéramos, pero creo que es también una reflexión común. No podemos entrar a la lógica de que el gobierno mexicano vaya a las negociaciones de TLC diciendo: déjenme a mí explotar a los trabajadores como quieran. Me decía ahorita Bernardo de la UACM, con toda razón, decía: esto es absurdo. O sea, ahora resulta que los americanos dicen: queremos que mejoren los salarios. Y el negociador mexicano decir: déjame a mí seguir dando los peores salarios. Esto tiene que ver con la política del gobierno, la política económica sustentada en bajos salarios y en control gremial. Por esa razón el tema de la reforma laboral y la negociación del TLC están íntimamente vinculadas. Y ellos tratan de meternos en la lógica de la CTM que dijo, los invitaron y lo primero que dijo es: exigimos autonomía, no queremos que los sindicatos americanos se metan, queremos seguir con lo que tenemos. Claro, están felices pues los charros con las ganancias que están teniendo. Entonces por esa razón creemos nosotros que cualquier esquema digamos, adecuado de negociación del TLC tiene que ser en la línea de realmente una integración en beneficio de los pueblos, en beneficio de las mayorías, y eso significa que los salarios de nosotros mejoren, independientemente de que eso lo estén reclamando, obviamente, en el sector norteamericano, por sus propias razones, pero se confluyen todas esas razones. Necesitamos tener nosotros un esquema que mejore nuestros derechos. No podemos caer en la lógica grotesca de continuar con esta política económica de tener los peores salarios del mundo, o cuando menos, salvo Haití, son los peores salarios de toda Latinoamérica, salvo Haití. Poniendo el acento en la cuestión de cómo en México el secretismo se convierte en una política de exclusión. En secreto se renegocia el Tratado de Libre Comercio sin inclusión de los trabajadores. En secreto se intenta reformar la Ley Federal del Trabajo sin inclusión de los trabajadores. Y ese es un rasgo característico de la democracia en nuestro país, del atrofio de la democracia en nuestro país. No puede ser que los sectores productivos que tienen que ver con ambas cuestiones sean marginados de estos procesos. Por eso es que nosotros suscribimos la declaración, porque estamos demandando nuestra inclusión tanto en la reforma como en la renegociación del tratado para poder plantear nuestras propuestas. Enseguida hay que destacar también cómo esta intención de anclarse al pasado. El tripartismo es anclarse al pasado para continuar controlando al sindicalismo democrático, para continuar violando el derecho a la libertad sindical de los trabajadores mexicanos.
mexicanos. En manos de ese tripartismo que ya conocemos, de las juntas de conciliación y arbitraje, prácticamente estamos observando una simulación de reformas. Es cambiar para que todo siga igual y se sigan vulnerando los derechos de los trabajadores. Por esa razón también nosotros suscribimos la declaración. Y por último, para no extendernos y dar oportunidad que otros compañeros fijen su postura, la nueva Central de Trabajadores, el Sindicato Mexicano de Electricistas, dará toda la solidaridad con los compañeros despedidos de la jornada y desde este momento nos pronunciamos por su inmediata reinstalación. Cuenten con nosotros, compañeros. En principio queremos que quede muy claro que nuestra organización, la UNT, le da el más amplio respaldo a nuestros compañeros de la jornada. Y no es gratuito por dos razones. Compañeros sindicalistas que promueven un sindicalismo independiente, pero además debe de quedar absolutamente claro que están siendo reprimidos por ejercer el derecho a la huelga. Un derecho que debemos de defender ampliamente en esta reforma laboral. Podríamos hablar ampliamente de la misma, pero debemos de dejar muy en claro que el derecho a la huelga debe de ser absoluta y totalmente defendido. Todas las organizaciones sindicales deben de confluir aquí. Queremos señalar igualmente que conjuntamente con nuestros compañeros de la nueva Central de Trabajadores hemos estado haciendo una serie de coincidencias muy grandes, precisamente empujando una propuesta alternativa, una propuesta diferente que atienda a las necesidades de los trabajadores. Nos parece absolutamente preocupante que el gobierno esté dando más información en Estados Unidos, información que agradecemos a nuestros compañeros de AFL-CIO, que aquí en el país. Claramente sus intereses están puestos en otras latitudes y son otros que la defensa de los trabajadores. De esta suerte nos preocupa profundamente que quieran meter por la puerta de atrás nuevamente el tripartismo. Pareciera que es el instituto del que ya han hablado ampliamente mis compañeros, que es la instancia en la que quieren regresar al tripartismo. Nos oponemos rotundamente al regreso al tripartismo. Ha sido un logro histórico de la clase obrera en este país que se creen los tribunales laborales. De ninguna manera vamos a permitir que entre de ninguna forma nuevamente esta figura. Y por otra parte reiteramos la imperiosa necesidad de que haya una vacatio legis, haya un tiempo de espera para poder echar a funcionar la reforma laboral. Yo, para abonar un poco sobre las preguntas vinculadas al Tratado de Libre Comercio, que además en efecto ambos temas están muy vinculados por muchas razones. Para empezar, porque son los dos grandes paquetes que va a enfrentar el legislativo en estos meses y ambos los quieren sacar express, ¿no? TLC y reforma laboral, reglamentación, lo quieren sacar express y a como dé lugar en este periodo antes de las elecciones y evidentemente de la manera más antidemocrática, oscura, a espaldas de la gente, ¿no? Y por eso es muy importante que el movimiento sindical auténtico pues haya salido ayer a las calles a decir aquí estamos, nos tienen que escuchar respecto al TLC y que hoy estén haciendo lo mismo de manera unitaria frente a la reforma laboral en este desayuno, ¿no? Entonces yo pienso que es un primer paso bien importante y muy bueno. Sobre la cuestión del TLC, fíjense que hay que recordar que lo que hoy se está diciendo se dijo hace 22 años cuando iniciaban las negociaciones del NAFTA. Ahí están los mismos actores con las mismas cuestiones, ¿no? En efecto, cuando se empezó a negociar el Tratado de Libre Comercio y las organizaciones mexicanas nos vinculamos con compañeros de Estados Unidos y Canadá para defender intereses comunes, vino toda una campaña del gobierno y del sindicalismo corporativo diciendo se están aliando a quienes están en contra de ustedes, le están haciendo el juego a los que no quieren empleo para México. Eso nos lo dijeron. Y el gobierno, y ayer como hoy, el gobierno mexicano se acordó de su interés nacional cuando se trató de derechos. Cuando se trataba de rematar los bienes del país, ahí había que atender la globalización, entender el mercado internacional. Cuando había que mantener los derechos básicos de los trabajadores, entonces eso era anacrónico, ¿no? Y hay que, los primeros están los intereses de México y luego lo demás. Es lo que y hoy también lo dicen y lo van a decir. Pero hoy tenemos 22 años de experiencia además. Después de que nos dijeron eso, resulta que el salario cayó de una manera estrepitosa,
más del 30% solo en los años del TLC. El Producto Interno Bruto se estancó. Todas las promesas, de la misma manera que las promesas que hacen hoy las hacían entonces, y todas las promesas se convirtieron exactamente en lo contrario. Hoy tenemos 60% de la gente en la economía informal, el otro 40% en empleos precarios, sin seguridad social, sin prestaciones, con una caída del salario brutal, etcétera, donde la brecha entre los salarios de Estados Unidos y Canadá y los de México creció en lugar de disminuir como habían prometido. Estas son las consecuencias, ¿no? Entonces, hoy cuando nos dicen no defiendan, pues me parece que tenemos 22 años de experiencia para decir, no, por supuesto, que sí tenemos que exigir que suban los salarios en México, que sí tenemos que exigir que estamos planteando empleo decente. Es urgente, digamos, y es importante la primera reivindicación de ahorita de este observatorio, tiempo. Necesitamos tiempo, necesitamos diálogo y necesitamos transparencia y autonomía. Por esa razón, el tema presupuestal es fundamental y como bien se señala, no se han dado los recursos, lo cual augura pues una reforma muy negativa, sobre todo si la están diseñando con los que son parte del problema y no de la solución. De que ya consultamos a los abogados empresariales, ya consultamos a la CTM que está defendiendo la tesis de que no mejoren los salarios. Imagínense a dónde vamos. Radio SME, rompiendo barreras de información. Haz historia, siendo parte de ella. Sigue nuestra transmisión.